Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. El día de hoy tenemos el honor de estar con la doctora Marta Lamas. Pues aquí verán su último libro. Estamos aquí gracias a Editorial Océano que nos permitió el ejemplar para poderla entrevistar. Y pues no sé si guste comentarnos un poquito. Bienvenida con nuestro auditorio, pues su larga lucha. Bueno, pues yo estudié en la Escuela de Antropología e Historia, fui fósil muchos años, estudié la carrera de etnología, me recibí muy tarde y luego ya empecé mi vida académica y terminé haciendo un doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y bueno, yo entré al movimiento feminista en 1971 y he seguido siendo feminista, aunque ahora la moda es decir, yo no soy feminista, pero toda una serie de demandas del feminismo. Y doy clases en el ITAM desde hace más de 15 años en el Departamento de Ciencia Política y he fundado algunas ONGs como GIRE, como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Y básicamente mi trabajo es en contra de la discriminación y preguntándome por qué la diferencia sexual hace que se produzca desigualdad social. Me interesa mucho el psicoanálisis y a través del psicoanálisis he llegado a desarrollar una postura antiesencialista. No creo en que las mujeres seamos distintas o especiales por esencia, creo que lo somos por cultura. Ahí viene mi parte antropológica. Y este libro que hoy gentilmente me invitan a presentar, pues es una compilación de ensayos sobre este tipo de cuestiones. Y bueno, pues de eso ya hablaremos ahorita. Bueno, pues no sé si para que se vayan familiarizando nuestros escuchas, existen muchas acepciones porque el término de género es muy ambiguo y hay tanto algunas personas que lo relacionan demasiado con sexo, hay otras que lo desprenden de pues, una terminología de gender, ¿no? Uh-huh. Y la última pues es de lo propio de hombres y mujeres, pero para que les quede un poquito más claro, sí, ¿cómo lo podremos entender? Es un término género que tiene varios homónimos. Suenan igual, pero quieren decir cosas distintas. El primero es la acepción tradicional en el diccionario de clase, tipo y especie, ¿no? Entonces, ¿qué clase de literatura lees? Pues, ¿qué género de literatura lees? ¿O qué clase de música te gusta? ¿Qué género de música te gusta? Y se le dice género también hacia que a las telas, ¿no? El género de lana o de lino, ¿no? La clase. Y de ahí sale el género femenino, las mujeres, y el género masculino, los hombres. Y esa acepción, pues, sigue vigente. Y hay personas que hablan así del género humano o del género femenino. Luego viene la traducción del inglés de gender, que quiere decir sexo. Entonces, cuando uno dice el gender gap, es la brecha entre sexos, ¿no? Que si en la facultad de ingeniería hay 80% de hombres y 20% de mujeres, ahí hay una brecha, ¿no? Porque la condición humana es mitad y mitad. Entonces, se debería de traducir como brecha de sexo, pero gender se traduce como género también. Entonces, ahí vamos a ver que va a haber autores que cuando lean gender lo van a traducir como género en vez de como sexo. Y por último, desde los años 70, secuela del mundo de la psicología médica, que sí hace una división entre en los procesos de identidad de los seres humanos, los que vienen de la biología y los que vienen de la cultura y de la socialización. Y en inglés, un grupo de psicólogos hace una diferencia entre el sexo como lo biológico y el género como lo cultural. Esta división se traslada luego a las ciencias sociales y luego a las políticas públicas. Entonces ahora se entiende cuando se habla de género,
en lo relativo a la cultura. O sea, podemos decir que en el Islam los hombres y las mujeres islámicos, en Escandinavia los hombres y las mujeres escandinavos o nórdicos, y en México los mexicanos y las mexicanas, tenemos la misma biología. Todas las mujeres van a tener vagina, clítoris, pechos, todos los hombres van a tener pene y testículo. Pero el género en el Islam, las ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, las ideas en Escandinavia sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y las ideas en México son muy distintas. En el Islam las mujeres no pueden muchas andar con los pelos hacia el aire, tienen que ir tapadas, hay una serie de restricciones, no participan en el gobierno. En Escandinavia han tenido una presidenta mujer, casada con su mujer, ¿verdad? Una lesbiana. Y en México estamos como a la mitad entre el Islam y Escandinavia. Entonces, esos 3 acepciones de género son correctas, son homónimos, es la misma palabra, pero con significados distintos, y a veces cuesta trabajo porque los autores cada uno la usa como se le pega la gana. Y bueno, esto no fue materia del libro, sin embargo, también tiene que ver con el género. La ideología que a veces nos crean desde niños, el seguir un estereotipo como mujer, un estereotipo como hombre, que esto toma vital importancia para la construcción del género. ¿Cómo afecta en nuestras relaciones para, en el caso de la bioética, del aborto, de la transexualidad, del poder aceptar a otras personas con condiciones humanas diferentes a las que nosotros tenemos? Claro, es decir, todos los seres humanos nacemos en un grupito, en una familia que a su vez está metida en un grupo social o religioso o político, en una clase social, en una región del país, en una nacionalidad, con una lengua. O sea, nacemos y ya va a haber una serie de determinaciones. Los quienes nacimos en México aprendimos a hablar español. Si hubiéramos nacido en Japón hubiéramos aprendido japonés, o si hubiéramos nacido en Francia hubiéramos aprendido francés. Pero no solamente es la lengua, son los usos y costumbres, lo que en ese grupo y en esa sociedad, porque en una misma sociedad hay distintos grupos y hay distintas clases sociales, entonces va a depender si naciste en una ranchería o si naciste en un hospital privado en Bosques de las Lomas, ¿verdad? O si naciste en el norte del país o en el sur o en la costa. Entonces los usos y costumbres, las ideas que tenemos, nos las van a ir inculcando y las vamos a ir introyectando, internalizando, chupando, metiendo hacia adentro de nuestra cabeza de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Y algo que nos va a pasar es que lo familiar, lo conocido, es lo que nos parece natural. Y cuando viajamos a otra ciudad o cuando viajamos a otro país, de repente nos van a sorprender usos y costumbres que los vamos a ver como raros. Todo esto tiene que ver con que no hay, insisto, una esencia en los seres humanos. Hay determinaciones biológicas que son moldeadas por la cultura y por la historia, porque además el género no es el mismo, las ideas de género, de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres, de nuestras abuelitas a nosotros, o en mi caso a mi hijo y a sus amigos. Entonces, las ideas de qué es lo que una mujer buena o decente tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, qué cosas tiene que estudiar en la época de mi abuelita son absolutamente distintas a las que yo hice y que le sorprendió mucho. Y a mí mi hijo me sorprende también con sus nuevas ideas. Entonces, todo esto va cambiando, no muy rápido, van cambiando más rápidamente los adelantos científicos y tecnológicos que las ideas y las costumbres culturales, y entonces hay choques. Y tenemos zonas del país, como la Ciudad de México, en donde está permitido el matrimonio entre personas homosexuales, en donde está permitida rectificar tu acta de nacimiento si eres una persona transexual, en donde está permitido interrumpir un embarazo libremente antes de las 12 semanas. Y en otras partes del país, esas mismas 3 cosas que ya existen legalmente en la Ciudad de México están vistas con horror, con escándalo, con incomprensión. Y eso tiene que ver con el nivel de
debate público, información, y cómo en una gran metrópoli que está abierta a lo que pasa en otras partes del mundo, hay ciertos usos y costumbres que se transforman más velazmente que en una ranchería o en una ciudad y en un pueblo pequeño que está relativamente aislado. Entonces, hay, digamos, muchos elementos de nuestra personalidad que son sociales y que vamos a repetir en la manera en que vamos a tratar a un hombre o a una mujer. Vamos a hacer diferencias que hemos aprendido desde niños, y algunas de esas diferencias son discriminatorias. O la mayoría. La mayoría podemos, algunas sí son apapachadoras también. Esperemos. Bueno, y estos son es el hilo conductor de estos 5 artículos. El primero de ellos toca un punto muy especial, esa pequeña línea delgada entre lo público y lo privado, lo de los trapos sucios se lavan en casa, y hasta qué punto el Estado puede disponer de tu voluntad, de lo que tú quieres con tu cuerpo, y hasta qué punto no puede llegar a ello, que es el caso del aborto, y que fue una lucha bastante difícil a mi parecer. Sí, el tema de la bioética, y que está también de la mano de la biopolítica, es esto justamente de las diferencias entre qué acciones puedo yo tomar sin afectar los derechos de terceros. O sea, si yo de repente decido casarme con una mujer, si yo de repente decido convertirme en hombre, si yo de repente decido abortar, ¿eso en qué afecta tus derechos, los derechos del vecino? Es decir, me puede gustar o no, lo puedo comprender o no, me puede así dar un poco de repulsión o de fobia, pero a mí no me hace nada. Entonces ha habido todo un proceso social que tiene que ver con toda una concepción axiológica de valores, de qué cosas competen, ¿no? Ahora, si yo decido salir disparando un arma en una reunión, pues ahí sí, realmente, digo, sí voy a afectar y gravemente a muchísimas personas, ¿no? O si decido manejar borracho, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de actos en los que el Estado debe intervenir para proteger a los demás de esa acción. Pero hay acciones que solamente me afectan a mí, me competen a mí, y si partimos del tema de la libertad y del tema del libre albedrío, pues yo sí creo que yo puedo decidir si estoy en madurez y en capacidad de llevar adelante un embarazo, si estoy enamorada de una persona de mi mismo sexo, o si toda la vida me he sentido hombre aunque parezca mujer y por fin quiero vivir como me siento como hombre, y entonces empezar a tomar testosterona, que me salga bigote, cortarme los pelos, vestirme de señor y salir al mundo. Entonces, esa línea se ha ido cambiando. Nuestras ideas sobre qué es público y qué es privado y qué se permite y no se permite. Acuérdense que había épocas en que a las mujeres no se les permitía usar pantalones, en que a las mujeres no se les permitía ir a la universidad a estudiar aquí en México, en que no podías fumar en público, o sea, que no te podías divorciar, ¿no? Pero las ideas han ido cambiando, y el primer ensayo justamente plantea que hay un proceso social que va cambiando los valores y en qué etapa estamos en ese proceso social. Bueno, y retomando eso, dentro de este discurso bioético, ¿cuáles serían las principales posturas para la importancia del concepto de persona en el debate del aborto? Claro, yo creo que hay una gran confusión. O sea, indudablemente que hay vida desde el momento de la concepción, desde el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo, pues ahí hay vida. Pero que haya vida no quiere decir que haya una persona. Entonces, las sociedades neurológicas a nivel internacional sí han planteado, y si uno voltea a ver la legislación sobre el aborto en los países europeos, en Canadá, en Australia, en Sudáfrica, en muchos otros países, digamos, adelantados de primer mundo, se está fijando los 5 meses de embarazo como el momento en donde ya un embrión empieza a ser feto, aunque la actividad neurológica va a empezar probablemente hasta el 7º mes. Las sinapsis se van a juntar y eso quiere decir que va a haber conciencia, que va a haber sensibilidad, que se va a sentir. Antes de eso, un embrión no tiene la condición de persona en términos neurológicos. El tema es que para la Iglesia Católica, desde el momento de la concepción, no es que haya vida
sino que hay alma. Ellos plantean el alma como algo que Dios otorga, mientras que la neurología de lo que habla es de la conciencia, y para que haya conciencia tú necesitas como una infraestructura de sinapsis conectadas, porque si no, no hay conciencia. Entonces aquí hay un dilema entre la ciencia y la religión. Pero la despenalización del aborto no obliga a abortar a las mujeres religiosas. Las que piensen que desde el primer momento hay alma y que es una persona, pues que no aborten. Las que consideramos que será después del 5º mes de embarazo, que eso ocurre, que en los 5 meses anteriores es un proceso biológico, pero que no tiene implicaciones en términos de matar a una persona, pues entonces abortamos sin conflictos. No es un debate que se resuelva fácilmente. La Iglesia tiene un peso y tiene una fuerza y ha mandado también en términos ideológicos su mensaje, y muchas mujeres abortan sintiéndose muy mal y muy culpables. El proceso aquí en la Ciudad de México, después de 7 años que se despenalizó, ha mostrado cómo el hecho de que la ley lo acepte quita una parte de la culpa, desdramatiza el hecho y que se ve como un servicio de salud. Además está haciendo antes de las 12 semanas, ¿no? O sea, cuando el embrión es apenas una cosita, ¿no? Entonces hay toda una reflexión muy interesante sobre que la vida sí empieza desde el momento de la concepción, aunque desde el momento de la concepción no hay una persona en términos neurológicos, y para muchos países tampoco en términos civiles. O sea, si tú tienes un aborto espontáneo, ¿verdad? Pues tú no vas a hacer un entierro para ese conglomerado de sangre que te salió, ¿verdad? Pensando, ay, se me murió mi hijo, ¿verdad? Y no vas a tener todo, no vas a ir a sacar un acta de defunción. O sea, no es una persona todavía. Entiendo que, digamos, es una discusión que en bioética se ha dado muy ampliamente. En México no hemos tenido la posibilidad de debatir esto públicamente. Yo siempre señalo que en Italia, que tiene al Vaticano y al Papa en Roma y todo, el aborto se despenalizó desde 1978. ¿Por qué? Porque durante un año todas las televisoras y todas las radiodifusoras invitaban al médico en contra, al médico a favor, al abogado en contra, al abogado a favor, a la feminista a favor, a la señora de Provida en contra, a debatir. Y se hablaba y se decía y todo durante un año en todos los medios. Aquí nunca ha pasado eso. Aquí los empresarios católicos han chantajeado y han amenazado que se quitan su publicidad si se habla de esos temas, de aborto, de homosexualidad, etc. Entonces aquí tenemos de repente asambleas legislativas que se juntan y deciden cambiar una ley. Y bueno, la Ciudad de México sí tuvo durante un tiempo, unos 20 años desde que se creó GIRE, varias encuestas a la población para saber qué pensaban, y es una ciudad de vanguardia en ese sentido, donde tiene esquemas mucho más progresistas con estos temas. Pero en las demás ciudades del país, donde las mujeres abortan, y abortan clandestinamente y con riesgos y con miedo, o se vienen ahora a la Ciudad de México, o las que están en el norte se van a Estados Unidos, ¿verdad? Allí no se habla del asunto. Allí en estas ciudades, evidentemente, los obispos y la iglesia tienen mucho más peso pues, que los grupos feministas. Y en México no hay una tradición de debate público para que con este debate público se pueda adelantar, digamos, en términos de mostrar que el que una mujer aborte no le hace nada a los derechos de las demás personas, regresando al planteamiento bioético. O sea, ¿cuántas mujeres en este momento, miles, están abortando ahorita en México, clandestinas, ilegales? ¿Y en qué nos está afectando a los demás? Entonces, ¿por qué no hacer que ese proceso no tenga riesgos, no genere, digamos, casos muy trágicos, ¿verdad? Y eso lo dijo curiosamente un obispo que me cae muy bien, que es el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Alberto Iniesta, cuando se iba a discutir la reforma de la ley en España en 1985. Y este obispo lo que dijo fue: mi conciencia rechaza totalmente el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere un delito,
Entonces, ahí tienes un obispo diciendo, una cosa es que no te guste el aborto y otra cosa, ¿para qué lo tenemos penalizado? A él, su conciencia no rechazaba el que ya no estuviera penalizado. Entonces, yo creo que eso era un obispo ilustrado, como algunos hay, ¿verdad? Y eso no lo hemos discutido suficientemente en México. Como el caso más claro es el de Paulina, que ocurre en el norte de nuestro país. Ya ustedes recordarán esta pequeñita que sufre de una violación, un caso muy triste, en los cuales la falta de información, no por parte de instituciones, no por parte de ni tan siquiera del Seguro Social, que se vio influenciado también por las autoridades, para pues apoyar el que ella no abortara, ¿no? Y esto para obstaculizar el que ella abortara, porque el director del hospital era un católico y decidió que no se lo podían hacer y la amedrentó y le dijo mentiras a la mamá y al final le dijo pues que tenía que firmar ahí que si algo le pasaba a su hija y si se moría era culpa de ella y la mamá le dio miedo y al final se fueron del hospital, ¿no? Y ese caso fue un caso muy importante en el año 2000 que llevó al 2006, 6 años después de estar litigando jurídicamente que le había sido conculcado el derecho al aborto, porque en todos los estados de la República es legal el aborto por violación, o sea, en todos, no hay excusa. Y a partir de ese momento y del caso Paulina, la Secretaría de Salud y el gobierno mexicano en otros campos tuvo que mandar una circular para decir todas las mujeres violadas que lleguen pidiendo un aborto, no traten de disuadirlas, se les cumple lo que ellas piden de la manera más puntual. Y eso llevó a la formulación de una norma, la NOM 036 o algo así, donde dice que todos los hospitales públicos tienen que atender a las mujeres violadas que pidan un aborto. Fue un caso muy importante. Y que también, consecuencia de todos estos avances y de todas las discusiones, surge el Colegio de Bioética en el 2003, que él también planteaba varias propuestas y razones por las cuales tenían que despenalizarse el aborto. Claro, ellos eran científicos, neurofisiólogos, gente del campo de la medicina, algunos, otros del campo del derecho y otros del campo de la filosofía. Y el Colegio de Bioética, que se forma con estos bioéticos laicos, porque también la Iglesia ha armado sus grupos de bioéticos, ¿cómo se dice?, creyentes, ¿no?, que hacen, digamos, una tergiversación de muchos de los planteamientos de la bioética, pero ellos van a hacer un factor muy importante en todos los debates que se vienen después del caso Paulina, de la ley Robles y que van a llegar hasta la despenalización del 2007, porque van a dar los argumentos neurológicos científicos de por qué no se puede comparar a un embrión con una persona. Entonces sí tuvo un papel muy importante el colegio. En esos años de entre el 2005, 2008 y yo podría incluso ampliarlo hasta el 2012 con las últimas reformas al reglamento del registro civil en materia de transexualidad, surgieron varios cambios, entre ellos pues la regulación del matrimonio de las personas homosexuales, que es un gran avance gracias al movimiento y de los grupos que los han apoyado, de las asociaciones civiles, y como siempre Europa ha sido pionero en regular, y entre ellos el caso de España, que modifica en el año 2005 su Código Civil. Uh-huh. ¿Qué cambios usted podría percibir antes y después? O sea, ¿cómo la sociedad percibió este cambio y este avance para las personas homosexuales? Yo creo que, digamos, a finales de los años 60, en 1968, que se dan pues el movimiento estudiantil, el feminismo, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento de las personas afrodescendientes. Hay toda una serie de movimientos y de, digamos, una ebullición política muy interesante. También despega el movimiento homosexual. Y este movimiento se va a tardar casi 15 años en empezar a poner demandas de discriminación. Demandas de discriminación de que llegan una persona a rentar un departamento, se lo rentan muy bien y cuando llega con su pareja del mismo sexo, la señora dice, ay, yo no quiero maricones o no quiero lesbianas y les quiere quitar el departamento. Y ellos dicen, pero si firmamos un contrato, si lo que yo haga en mi vida privada a la señora no le afecta, yo le voy a pagar la renta. Y a partir de ahí el Poder Judicial, los jueces tienen que empezar a decir, bueno,
¿y yo cómo resuelvo este caso? O sea, la señora dice son unos perversos, unos cochinos, unos no sé qué. ¿Qué es la homosexualidad? Entonces, el derecho, el poder judicial, tiene que voltear hacia el psicoanálisis, hacia la antropología, hacia la historia, para poder tomar una posición frente a la homosexualidad. Y se va a tardar como 15 años en hacerlo en Estados Unidos y en Europa. Y para principios de los años 70 ya va a haber un debate, para finales de los años 70, 78, 79, va a haber un debate en donde se dice que no va a ser el uso de ciertos órganos y orificios del cuerpo lo que hace que una relación sexual sea ética o sea patológica, porque tú tienes, y perdón porque voy a hacer un gesto obsceno, tú tienes un pene que entra dentro de una vagina y eso en automático no está bien, porque puede ser un violador que está violando a una mujer. Entonces no es el uso de los órganos y de los orificios, es la relación de consentimiento y de respeto entre dos personas. Entonces esta relación de consentimiento y respeto va a permitir que a partir de 1979 en la Unión Europea empiece todo un proceso de descriminalizar la homosexualidad, aceptarla como una modalidad de la sexualidad humana que ha existido en todas las culturas, en todas las épocas históricas, y entender que eso que nos parecía patológico, perverso o retorcido, pues también del otro lado de la heterosexualidad hay gente perversa, retorcida, ¿verdad? Y mal, y que tenemos que empezar a ver la pluralidad de formas de relación sexual y que va a haber personas homosexuales muy decentes y muy malas, y personas heterosexuales muy decentes y muy malas y muy loquitas. Entonces, en 20 años, de 79 a 99, la Unión Europea cambia toda su legislación, se pronuncia la Corte Europea de Derechos Humanos y aparte se sacan una serie de disposiciones, entre ellas el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque se dice, si dos personas se quieren y van a vivir y allá ellas, o sea, ¿eso a mí en qué me afecta? No es un delito, no es una enfermedad, no es una patología. Entonces ha habido un proceso muy, muy interesante que yo analizo en uno de los ensayos comparando dos países, España y Francia, países cercanos, países de raigambre católica, pero con procesos muy distintos. En España va a ser la voluntad política del grupo de izquierda, del PSOE, de los socialistas, que deciden esto va, mientras que en Francia, que tiene una tradición de debate público, van a intervenir los intelectuales, los psicoanalistas, y se va a tardar mucho más que en España, pero de una manera distinta se va a llegar al mismo resultado. En México nos ha costado trabajo llegar a este avance. Incluso hubo una resolución en contra de Oaxaca, un caso en Oaxaca, sí, porque, por un matrimonio homosexual. Lo que hubo en Oaxaca fue que la Suprema Corte de Justicia dijo que la definición de matrimonio que existía en Oaxaca, que matrimonio es la unión entre una mujer y hombre, no era correcta. Matrimonio es la unión entre dos personas. Entonces, y eso fue a raíz de que en algunos estados de la República no querían reconocer el matrimonio de personas homosexuales que se habían hecho aquí en México, y ya la Suprema Corte dijo que se tiene que reconocer. Si te casas en Veracruz, si te casas en Chihuahua, si te casas en Yucatán, tu matrimonio es válido en la República Mexicana. Igual si te casas en el DF. Entonces, se va a dar un proceso en donde la ley va por delante y la cultura, los usos y costumbres van por atrás. Y sí, si eres una pareja homosexual en varias ciudades de provincia, para no hablar de pueblos, ¿verdad?, vas a tener discriminación, rechazo, incluso linchamiento o agresiones físicas. ¿Cómo podremos cambiar? Sé que es muy complicado, pero empezar a cambiar un poco nuestra cultura para no ver a las personas como desviaciones, como penalizaciones, como el raro del salón, ¿no? Y enseñar a nuestros niños, porque siento yo que desde una educación bien orientada en los primeros años pueden evitar discriminación en personas adultas. Claro, se necesita por un lado una buena educación sexual desde la primaria, y en donde se hable de estos temas, porque ahorita no se está hablando, porque las uniones de padres de familia no quieren que a sus niñitos les vayan a hablar de homosexualidad o de masturbación o de ciertas cosas. Se necesita información y se necesita debate público. Necesitamos una televisión y una radio pública donde se hablen estas cosas, y que las televisiones comerciales vean que más allá de poner
programas de talk shows y de esos dramas espantosos, se necesitan cuestiones informativas sólidas, apoyadas en información científica, ¿no? Pero la educación sexual es básica. Más que nada porque los niños están viendo programas de televisión donde sí se presentan personas homosexuales, pero no se les explica por qué o cómo deben de... Claro, cómo deben de valorarlos, ¿no? Sí, yo también creo que ahí hay una gran carencia. Y también esto tiene que ver mucho con con las trabajadoras sexuales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellas no tienen una regulación, pues, de materia de salud, que fue el mismo caso con las personas homosexuales, que incluso después de haber ganado esta batalla, pues, se les ha negado el uso de inscribir a sus parejas al seguro social, incluso a pensiones, ¿no? Pero ya ganaron, ya ganaron varios casos y ya se está sentando jurisprudencia así. Bueno, el tema del comercio sexual también es un tema que ha existido en todas las culturas, en todos los momentos históricos. Aquí, antes de que llegaran los españoles, había mucha más aceptación y flexibilidad con respecto a las trabajadoras sexuales. Y en este momento lo que se ha dado es una confusión entre prostitución, a mí no me gusta, prefiero trabajo sexual, y o comercio sexual, porque si tú dices comercio, pues hay quien vende, pero también hay quien compra. Si dices prostitución, como que se borran los clientes, ¿no? Entonces, y ahora con toda la discusión que ha habido sobre trata, parecería que todo es trata y que todas las mujeres que entran al comercio sexual son víctimas, cosa que no es cierto. Entonces yo creo que eso es una actividad comercial que tiene que ser regulada como muchas actividades comerciales. En este momento ya el gobierno del Distrito Federal acató una orden de una jueza que unas trabajadoras le fueron a solicitar, eso no sale en el artículo, pero me parece importante decirlo ahorita, la credencial de trabajador no asalariado que da el gobierno del DF, o sea, a los limpiabotas, a los boleros, no, a la gente que trabaja en la calle, que no tiene una relación con un patrón y que es un trabajador no asalariado. Entonces un grupo de trabajadoras sexuales pidió las credenciales, la jueza les dijeron que no en el anterior gobierno, se fueron a un amparo y la jueza que resolvió el amparo dijo sí son trabajadoras y sí hay que darle su credencial. Y entonces ahorita hay toda una discusión, ¿no?, sobre cómo regular el comercio sexual, porque se dice muchas veces trata y explotación sexual. Pero en el capitalismo todo trabajo es explotación, te explotan como sea, como secretaria, como mesera, como obrera, como lo que sea, como profesora universitaria. Entonces la explotación sexual no es distinta de las otras explotaciones, sí lo es la trata, que implica amenazas, secuestro, etcétera, pero la trata es un porcentaje mucho más pequeño de lo que es el comercio sexual. Y en el artículo yo hago una revisión histórica, ¿no?, de decir cómo estaba el comercio sexual antes de la llegada de los españoles, cómo los españoles llegaron con sus esquemas medievales, ¿verdad?, y con su doble moral hipócrita, ¿no?, cómo cambió eso y cómo ya en el siglo XX, digo en el siglo XIX, vino toda la influencia francesa del higienismo y ya para principios del siglo XX con el presidente Cárdenas se habla de abolicionismo siguiendo una tendencia también que se daba en Europa en ese momento. Y después en la Ciudad de México, el que era en ese momento el jefe de gobierno, se llamaba Regente Uruchurtu, decide eliminar las zonas tradicionales de comercio sexual y entonces hay todo un conflicto y el gobierno tiene que entrar a definir puntos tolerados, ¿no? Y ahí empieza la corrupción. Empiezan los policías y las autoridades delegacionales a sacarle dinero a las chicas, a los hoteleros, etc. Y al final hago un llamado que es muy importante, pues que regulemos el comercio sexual reconociendo que son trabajadoras y reconociendo que la ley que tenemos no prohíbe la prostitución, la venta tuya, pero habla del lenocinio, que es sacar ventaja del trabajo de otra persona. Pero todos los trabajos necesitan una organización del trabajo, una pequeña empresa. Entonces, si ahorita 3 amigas deciden poner un departamento para trabajar allí, la que saca el contrato del departamento la pueden acusar de lenona. No se está aceptando nuevas formas de organización del comercio sexual. Y un poco ese es el sentido del artículo, darle una visión histórica al asunto para poder analizar un problema actual.
Y que también pues conllevaría a los derechos laborales que ellas... De ellas, claro, totalmente. No tienen ni tampoco servicios de salud y que al llegar a los centros de salud pues muchas veces les son negados por no tener cómo comprobar. No, porque digamos, ya ahorita hay muchos, por lo menos en la Ciudad de México, puede que en otras partes sí, pero en la Ciudad de México ya puedes ir a muchos servicios de salud y creo que con el Seguro Popular también, ¿no? El tema grave es el estigma del trabajo y la doble moral, porque los hombres que compran servicios sexuales no son vistos como loquitos o como enfermos o como cochinos, mientras que las mujeres que venden sí. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué comprar y vender lo mismo, verdad? Pues para ellos es muy fácil y para nosotras no. Entonces ahí hay todo un tema con la doble moral que me interesa también discutir. Algo que mencionó y que me llamó mucho la atención en el libro es la violencia simbólica. ¿Nos podría hablar un poquito al respecto? Sí, ese es un concepto que yo descubrí de un antropólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que aquí en México no sé por qué le dicen Bourdieu, pero es Bourdieu. Y este antropólogo habla de que hay una violencia estructural en la sociedad, hay violencia económica, hay violencia física, o sea, hay muchos tipos de violencia, pero de la que no nos damos cuenta es de la violencia que las propias personas nos aplicamos cuando aceptamos los esquemas dominantes. Entonces tú estás en una sociedad como México, racista, en donde no es lo mismo ser güerito que ser morenito. Pero las propias personas morenitas se aplican esa valoración y se hacen a ellas mismas violencia simbólica cuando dicen, yo preferiría ser güerito, ¿no? O cuando sienten, soy menos porque soy morenito. Entonces, esa valoración de qué prefieres, qué te gusta, cómo le haces. Entonces hay mujeres que son machistas y misóginas, hay gays que son homófobos, ¿no? Hay personas morenas que son racistas, o sea, entonces a mí me pareció que es un concepto que ayuda a ver una parte de la opresión, porque siempre es muy fácil decir, ese de allá afuera me oprime, ese me discrimina, ese me trata mal. Bueno, pero ¿y nosotros? Cuando aceptamos estos mandatos de la cultura sin reflexionar y nos aplicamos a nosotros mismos esas valoraciones, nos estamos haciendo una violencia simbólica. Estos estigmas se llevan a todos los ámbitos de la sociedad, pero nosotros los ponemos en los niños. ¿Cómo podríamos romper estos estigmas, esta violencia simbólica en un niño que él mismo concibe, por ejemplo, las niñas, no querer una Barbie morenita, sino querer la Barbie rubia con ojos azules? Bueno, tendrías que tener unos papás que ya hubieran entendido esto y que tuvieran un nivel de relación con los hijos, pero hay cosas que cuando son muy chicos no puedes, digamos, estar impidiendo porque el medio es muy fuerte, porque los amiguitos, porque es el único en la clase que no lleva, la única niña que no tiene Barbie porque la mamá es una feminista que no quiere que juegue con Barbies, entonces la vuelves la diferente. Yo creo que hay todo un proceso que se hace ya cuando eres grande, después de la adolescencia, ya cuando eres una persona adulta, a los 18 o 20 años, ¿no? Ya te puedes empezar a plantear muchas cosas. Ayuda que en tu casa y que en tu ambiente hayan posturas críticas y que tú estés todo el tiempo escuchando y los niños estén diciendo, oye, no discrimines, esto no está mal, esto vale igual, pero lo que tú dices en el ámbito familiar se tiene que enfrentar a la televisión, a la escuela, a los medios, a la calle. Entonces yo creo que hay momentos en donde las personas pueden cambiar y no es en la infancia. Yendo también hay el otro artículo que me llamó bastante la atención y muchos porque mencionaba una autora, Teresita de Lauretis, en una conferencia que a veces transformamos los códigos penales, por ejemplo, lo que entendemos por violación, al ámbito psicológico y eso afectó incluso a la perspectiva del psicoanálisis en tomarlos como desviaciones, como conductas diferentes, raras y se convirtieron en patologías, que ese fue el caso de la transexualidad, que muchos decían que era una conducta fuera de lo normal, que era una conducta, era una enfermedad. Sí. ¿Cómo podríamos entender a la transexualidad en nuestro medio y en nuestra cultura actualmente para que se rompa este estigma histórico que se le creó? A ver, hay una
hay una realidad. Si los seres humanos, en la medida en que hemos ido avanzando y desarrollando nuestras culturas, hemos ido desarrollando ideas y conceptos y categorías. Y básicamente la especie humana se muestra en dos cuerpos. Tú naces con cromosomas XX, vas a tener un cuerpo de hembra humana. Tú naces con cromosomas XY, macho humano, vas a convertirte en hombre. Eso, digamos, ha hecho que en casi todas las culturas se piense que hay dos sexos. Sabemos hoy con la ciencia que hay más de dos sexos, que hay más de posibilidades de combinaciones cromosómicas, que existen las personas intersexuadas que tienen, digamos, características femeninas y masculinas en su cuerpo. Puede haber una criatura que tenga una vulva, pero que al mismo tiempo tenga un pene, y puede haber otra que tenga escroto y tenga clítoris, y hay combinaciones. Pero simbólicamente tú hablas de hombres y mujeres. Y si nace una criatura intersexuada, la familia y los médicos van a decir, chin, ¿qué la convertimos? ¿En niño o en niña? ¿Qué le quitamos o qué le ponemos? ¿No? Es decir, no se piensa, tú no puedes ir al registro civil y decir, nació una criatura intersexuada. No es ni niño ni niña. Tenemos que esperar a que crezca y que cuando crezca veamos su proceso de identificación, si lo lleva a ser niño o lo lleva a ser niña. Esa es una realidad para la que no tenemos en este momento toda una política, una aceptación social y eso. Se sabe que hay gente rara, la mujer barbada del circo y por ahí los hermafroditas como un mito, ¿no? Pero es una realidad biológica y sin embargo las personas siguen diciendo hay dos sexos. De la misma manera que hay realidades biológicas, también hay realidades psíquicas. La identidad no solamente es yo tengo este cuerpo biológico y en automático me voy a sentir mujer. Es decir, el proceso por el cual nos sentimos hombres o mujeres está traspasado por cuestiones psíquicas, por cuestiones culturales, y pasa que personas que biológicamente nacen hombres se sienten mujeres y personas que biológicamente nacen mujeres se sienten hombres. Y de la misma manera que a la sociedad le cuesta ver a los intersexuados, les cuesta ver a los transexuales. Entonces, las personas transexuales también han existido en todas las etapas históricas y en todo el mundo, pero el desarrollo científico lo único que permitía es que se vistieran del otro sexo, pero no había hormonas, no había la cirugía de reasignación, no habían muchas cosas. Hay testimonios de un emperador romano que ofreció la mitad de su reino a quien pudiera convertirlo en mujer. Ha habido muchos casos de hombres que se vestían de mujeres y de mujeres que se vestían de hombres pues para poderse ingresar al ejército, para huir de una situación difícil, porque sabían que si huían como mujeres tenían el riesgo de que las iban a violar. En fin, estos cambios de aspecto siempre han existido. Pero en el siglo XX, o sea, finales del siglo XIX, que se descubren las hormonas, ¿no? Y que todos los seres humanos tenemos hormonas femeninas y masculinas, pero en distinta proporción. Yo tengo testosterona también, menos, ¿verdad?, que la que tiene un hombre. Pero si yo ahorita me empiezo a aplicar inyecciones de testosterona, me van a salir bigotes y me voy a masculinizar. Entonces, las hormonas se empiezan a usar a finales del siglo XIX y a principios de XX en personas que tenían este conflicto de identidad. Se habló de disforia, ¿no?, que es una incomodidad, un malestar, ¿no? Y eran personas que sufrían mucho porque se paraban frente a un espejo y decían, ese no soy yo no soy hombre, yo me siento mujer aunque me vea como hombre. Y eso es una cuestión del psiquismo. Las personas en nuestro inconsciente construimos una identidad de sentirnos hombres o sentirnos mujeres. En la mayoría, esa identidad está en congruencia con nuestra biología. En una minoría no lo está. Y de nuevo, ¿a quién le afecta que un hombre que se sienta mujer viva como mujer? O una mujer que se siente hombre viva como hombre. ¿A ti te afectan tus derechos? Pues no, ¿verdad? Entonces ha habido también el internacional y muy de la mano del reconocimiento de la homosexualidad, bueno, que estas personas tienen derecho. Ahora, si tú cuando naciste, en tu acta de nacimiento, tus papás pusieron Roberto,
y a los 20, 25 años tú decides que te quieres llamar Lulú y que quieres ser mujer, y cuando llegas a un trabajo, tu acta de nacimiento dice Roberto, pues vas a tener problemas. Entonces, lo que han hecho algunas sociedades, entre ellas la Ciudad de México, es permitir que se rectifique el acta de nacimiento. Entonces, esa persona que ya vive como Lulú, que se viste como Lulú, va a tener un papel en donde va a decir Lulú en vez de Roberto, lo cual es un acto humanitario y es un acto de respeto y es un acto de congruencia. Entonces, un poco es por ahí el tema de la transexualidad, ¿no? En México se reguló hasta el año 2008 y eso gracias a un amparo indirecto que llega a la Suprema Corte por facultad de atracción. Dice en el 138 del Código Civil, no es inconstitucional porque no va en contra de la Constitución, pero tampoco prevé la protección a las personas transexuales en el caso de la protección de datos para posibles crímenes de transexualidad. ¿Qué afecta en un momento dado? La ciencia muchas veces ha diferenciado entre transgénero, intersexualidad y transexualidad, pero dentro de los movimientos, ellos bajo el trans, como lo mencionaba en su libro, engloban a todas estas personas que tienen este conflicto. En la regulación de nuestro Código Civil y en Código de Procedimientos Civiles y el Reglamento del Registro Civil no hacen esta diferencia. ¿Hay algún problema en que no se regule o no haya una diferencia entre estos términos y entre estas diferentes condiciones? Sí está trabajando el Registro Civil. De hecho, nos invitó a Eva Alcántara, que es la especialista en intersexualidad, y a mí, para ver de qué manera podían afinar esto, ¿no? Que un niño que nace intersexuado pueda tener un registro que le permite en un momento determinado cambiar, ¿no? Es decir, según sea su proceso y según se desarrolle más su parte de mujer o su parte de hombre. Y también se planteó el tema de las personas transexuales, que en el acta antes se ponía como una anotación al margen, ahora salga el acta totalmente. Pero además hay una cosa interesante. Las personas transgénero lo que dicen es, vamos más allá del género, o sea, de estas ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Entonces son hombres, como esta cantante que está saliendo ahora en internet, Conchita Wurst, ¿no? Que anda con barba, pero vestido de mujer. O sea, no pretenden, a diferencia de las personas transexuales que se quieren convertir del otro sexo, ¿no? Y quieren como olvidarse que fueron hombre o mujer. Las personas transgénero no. Simplemente no aceptan los mandatos de la cultura y pueden ser hombres que se visten con falda, que traen el pelo largo, pero al mismo tiempo traen la barba, o mujeres que... Entonces, hay un movimiento que me parece muy interesante, que es pues que todos los seres humanos somos iguales en tantos seres humanos. Entonces, ¿para qué estar finjando diferencias que no son diferencias sustantivas? Las fueron antes en un momento determinado, donde era muy importante por las leyes atrasadas que habían, de que a las mujeres se les prohibían toda una serie de cosas, pues había que ver quién era mujer para decir tú no entras a la universidad o tú no entras a una cantina, ¿verdad? Pero ahora que ya hay leyes de igualdad, ya es bastante, da lo mismo si eres hombre o si eres mujer, si quieres entrar a una cantina o a la universidad, o si te quieres casar con un hombre o con una mujer. Entonces yo creo que va a haber una tendencia dentro de medio siglo, 50 años o a lo mejor hasta antes, en donde el sexo, cómo naciste biológicamente, ya no va a tener la importancia que tenía antes, ¿no? Porque pues antes sí había trabajos que estaban prohibidos para las mujeres o prohibidos para los hombres, y eso ya está también cambiando. Por último, sí, ¿cómo podríamos englobar esta relación? Porque como pueden observar, la portada son engranes, ¿no? Que para mí significan dos cosas, tanto como convergen este cuerpo, sexo y política, también como la construcción de los tres en nuestra sociedad. ¿Cómo podríamos empezar nosotros a crear una mejor conciencia, tanto para que nosotros cambiemos, como usted decía, ya en esta etapa que tenemos y adquirimos una conciencia diferente y nos percatamos de las discriminaciones, de las arbitrariedades que hemos cometido incluso en contra de otras personas? Pues yo creo que la formación, ¿no? O sea, el siglo de las luces, lo que hablaba era de las luces en el sentido de la información, de estar iluminados, de poder entender las cosas, comprender los procesos. No es lo mismo
que una chavita gay, lesbiana, le diga a su mamá, yo tengo derecho a ser lesbiana, y la mamá le diga, sí, pero eso es una patología, una enfermedad, y ella no tenga cómo contestar. Y nada más diga, no, pues yo tengo derecho. Pues sí, tienes derecho, pero no me convences. Tenemos que convencer. Y el convencimiento se da también a partir de tener argumentos buenos y tener información y mostrar lo que está pasando en otras partes del mundo y ver los procesos que se han ido construyendo para esto. Entonces es muy importante el tema de la formación. Hay que formarnos para hablar de estas cosas, hay que leer, hay que tomar cursos, hay que debatir. Todo eso va a ayudar, digamos, a ir generando un clima informado en donde, más allá de reivindicar el derecho, que me parece muy importante hacerlo, uno pueda argumentar por qué es que ya es un derecho. Es decir, cuando salgamos a los estados de la República y nos digan, ay, pero ¿cómo es posible que los chilangos dejen que los putos se casen o que las marimachas se casen? Que les podamos decir, a ver, ¿tú sabes desde cuándo está legislado el matrimonio en países que son, ahora sí que la punta del respeto a los derechos humanos y la democracia? ¿Tú sabes cuáles fueron los argumentos? ¿Por qué la Corte Europea de Derechos Humanos se pronunció? ¿Por qué el Parlamento? Entonces, claro, allí como que la gente dice, pues no son los locos chilangos que decidieron una locura, sino que desde hace 20 o 30 años se está dando un proceso intelectual y político en el mundo para reformular las formas y las categorías con las que entendemos la sexualidad y las relaciones entre los seres humanos. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a acercarse al libro. No tocamos ni la mitad de lo que viene. Es muy amplio, es muy interesante, tiene datos, tiene autores que ustedes se sorprenderán. Mencionan a Foucault, mencionan autores que ustedes pensarían que tiene que ver un psicoanalista con un problema pues que estamos viviendo actualmente, y que son términos que se renuevan, que parece que siguen vigentes, y por eso y por muchas cosas más los invitamos a acercarse, y pues también a muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Y básicamente mi trabajo es en contra de la discriminación y preguntándome por qué la diferencia sexual hace que se produzca desigualdad social. Me interesa mucho el psicoanálisis, y a través del psicoanálisis he llegado a desarrollar una postura antiesencialista. No creo en que las mujeres seamos distintas o especiales por esencia, creo que lo somos por cultura. Ahí viene mi parte antropológica, y este libro que hoy gentilmente me invitan a presentar, pues es una compilación de ensayos sobre este tipo de cuestiones, y bueno, pues de eso ya hablaremos ahorita. Bueno, pues no sé si para que se vayan familiarizando nuestros escuchas, existen muchas acepciones, porque el término de género es muy ambiguo, y hay tanto algunas personas que lo relacionan demasiado con sexo, hay otras que lo desprenden de pues, una terminología de gender, ¿no? Uh-huh. Y la última pues es de lo propio de hombres y mujeres, pero para que les quede un poquito más claro, sí, ¿cómo lo podremos entender? Es un término género que tiene varios homónimos. Suenan igual, pero quieren decir cosas distintas. El primero es la acepción tradicional en el diccionario de clase, tipo y especie, ¿no? Entonces, ¿qué clase de literatura lees? Pues, ¿qué género de literatura lees? ¿O qué clase de música te gusta? ¿Qué género de música te gusta? Y se le dice género también hacia que a las telas, ¿no? El género de lana o de lino, ¿no? La clase. Y de ahí sale el género femenino, las mujeres, y el género masculino, los hombres. Y esa acepción, pues, sigue vigente. Y hay personas que hablan así del género. Las ideas en México son muy distintas. En el Islam las mujeres no pueden muchas andar con los pelos hacia el aire, tienen que ir tapadas, hay una serie de restricciones, no participan en el gobierno. En Escandinavia han tenido una presidenta mujer
casada con su mujer, ¿verdad? Una lesbiana. Y en México estamos como a la mitad entre el Islam y Escandinavia. Entonces, esos 3 acepciones de género son correctas, son homónimos, es la misma palabra, pero con significados distintos. Y a veces cuesta trabajo porque los autores cada uno la usa como se le pega la gana. Y bueno, esto no fue materia del libro, sin embargo, también tiene que ver con el género. La ideología que a veces nos crean desde niños, el seguir un estereotipo como mujer, un estereotipo como hombre, que esto toma vital importancia para la construcción del género. ¿Cómo afecta en nuestras relaciones para, en el caso de la bioética, del aborto, de la transexualidad, del poder aceptar a otras personas con condiciones humanas diferentes a las que nosotros tenemos? Claro, es decir, todos los seres humanos nacemos en un grupito, en una familia que a su vez está metida en un grupo social o religioso o político, en una clase social, en una región del país, en una nacionalidad, con una lengua. O sea, nacemos y ya va a haber una serie de determinaciones. Los quienes nacimos en México aprendimos a hablar español. Si hubiéramos nacido en Japón hubiéramos aprendido japonés, o si hubiéramos nacido en Francia hubiéramos aprendido francés. Pero no solamente es la lengua, son los usos y costumbres, lo que en ese grupo y en esa sociedad, porque en una misma sociedad hay distintos grupos y hay distintas clases. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. El día de hoy tenemos el honor de estar con la doctora Marta Lamas. Pues aquí verán su último libro. Estamos aquí gracias a Editorial Océano que nos permitió el ejemplar para poderla entrevistar. Y pues no sé si guste comentarnos un poquito. Bienvenida con nuestro auditorio, pues su larga lucha. Bueno, pues yo estudié en la Escuela de Antropología e Historia, fui fósil muchos años, estudié la carrera de etnología, me recibí muy tarde y luego ya empecé mi vida académica y terminé haciendo un doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y bueno, yo entré al movimiento feminista en 1971 y he seguido siendo feminista, aunque ahora la moda es decir, yo no soy feminista, pero toda una serie de demandas del feminismo. Y doy clases en el ITAM desde hace más de 15 años en el Departamento de Ciencia Política y he fundado algunas ONGs como GIRE, como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, sociales. Entonces va a depender si naciste en una ranchería o si naciste en un hospital privado en Bosques de las Lomas, ¿verdad? O si naciste en el norte del país o en el sur o en la costa. Entonces los usos y costumbres, las ideas que tenemos, nos las van a ir inculcando y las vamos a ir introyectando, internalizando, chupando, metiendo hacia adentro de nuestra cabeza de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Y algo que nos va a pasar es que lo familiar, lo conocido, es lo que nos parece natural. Y cuando viajamos a otra ciudad o cuando viajamos a otro país, de repente nos van a sorprender usos y costumbres que los vamos a ver como raros. Todo esto tiene que ver con que no hay, insisto, una esencia en los seres humanos. Hay determinaciones biológicas que son moldeadas por la cultura y por la historia, porque además el género no es el mismo, las ideas de género, de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres, de nuestras abuelitas a nosotros, o en mi caso a mi hijo y a sus amigos. Entonces, las ideas de qué es lo que una mujer buena o decente tiene que hacer, cómo se tiene que vestir, qué cosas tiene que estudiar en la época de mi abuelita son absolutamente distintas a las que yo hice y que le sorprendió mucho. Y a mí mi hijo me sorprende también con sus nuevas ideas. Entonces,
Todo esto va cambiando, no muy rápido, van cambiando más rápidamente los adelantos científicos y tecnológicos que las ideas y las costumbres culturales, y entonces hay choques. Y tenemos zonas del país, como la Ciudad de México, en donde está permitido el matrimonio entre personas homosexuales, en donde está permitida rectificar humano o del género femenino. Luego viene la traducción del inglés de gender, que quiere decir sexo. Entonces, cuando uno dice el gender gap, es la brecha entre sexos, ¿no? Que si en la facultad de ingeniería hay 80% de hombres y 20% de mujeres, ahí hay una brecha, ¿no? Porque la condición humana es mitad y mitad. Entonces, se debería de traducir como brecha de sexo, pero gender se traduce como género también. Entonces, ahí vamos a ver que va a haber autores que cuando lean gender lo van a traducir como género en vez de como sexo. Y por último, desde los años 70, secuela del mundo de la psicología médica, que sí hace una división entre en los procesos de identidad de los seres humanos, los que vienen de la biología y los que vienen de la cultura y de la socialización. Y en inglés, un grupo de psicólogos hace una diferencia entre el sexo como lo biológico y el género como lo cultural. Esta división se traslada luego a las ciencias sociales y luego a las políticas públicas. Entonces ahora se entiende cuando se habla de género en lo relativo a la cultura. O sea, podemos decir que en el Islam los hombres y las mujeres islámicos, en Escandinavia los hombres y las mujeres escandinavos o nórdicos, y en México los mexicanos y las mexicanas, tenemos la misma biología. Todas las mujeres van a tener vagina, clítoris, pechos, todos los hombres van a tener pene y testículo. Pero el género en el Islam, las ideas de lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, las ideas en Escandinavia sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres,